Buenos días, comunidad Lex. Es un placer en el día de hoy tener la dicha y la oportunidad de entrevistar a la magíster Ana Matilde Gómez, que nos ha brindado un poco de su tiempo para nosotros, la juventud, formularles unas cuantas preguntas. Yo el día de hoy no ejerceré el rol de entrevistador, sino mis compañeras y grandes amigas Adriana Carolina Torné e Inés Cornovés, que serán las entrevistadoras el día de hoy. Le paso la palabra a mi compañera Inés, que va a dar la introducción a una de las figuras más emblemáticas de nuestro país. Adelante, Inés. Bueno, muchas gracias, Brian. Bueno, es un gusto tenerla aquí. Y la verdad, primero queríamos comenzar hablando sobre un poquito de su trayectoria, para aquellas personas que no conocen mucho todos los cargos y roles que ha asumido en el trayecto de su vida. Primero, bueno, es tácito mencionar que, bueno, comenzó su carrera como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con grado de maestría, ambas en la Universidad de Panamá. Además, ha ejercido varios cargos en el sector público, pero también se ha dedicado a la profesión como abogada litigante en el área de derecho penal. También un logro muy importante que queremos enfocarnos también es que fue la primera mujer en dirigir el Ministerio Público, tomando posesión en el 2005, siendo Procuradora General de la Nación. Bueno, luego también otro rol importante, y una de las más importantes victorias fue el 4 de mayo del 2014, cuando fue electa como la única diputada independiente. Y también, bueno, otra ventaja y logro importante fue en el 2017, cuando, bueno, mostró sus intenciones de ser candidata a la presidencia por el periodo del 2019 y 2024, por libre postulación. Y bueno, su actividad más reciente, como nos hemos podido dar cuenta y podemos interactuar con usted, es básicamente que fue la primera mujer decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Y bueno, la verdad es que, bueno, usted representa un símbolo para la juventud, ya que ha sido bien constante en su rol público, pero también de seguir adelante con sus ambiciones, y también un rol significativo en la mujer, especialmente para la nueva juventud, ya que ha tenido cargos notorios en figuras, por ejemplo, la primera mujer siendo procuradora, la primera mujer siendo decana de la Universidad de Derecho. Y bueno, queríamos hacerle un par de preguntas el día También de la hoy. primera, te interrumpo para decirte gracias por toda esa presentación. También la primera mujer candidata por libre postulación en el país. Así mismo, así mismo. Y bueno, por eso para nosotros es un gran honor poder hacerle un par de preguntas acerca de su trayectoria. Este, Creo que una de las primeras preguntas es básicamente, queríamos que nos contara un poco desde cuándo usted comenzó a tener ese llamado a querer ser abogada, si es algo que viene de la familia o un hecho particular que la motivó a estudiar la abogacía. Bueno, en primer lugar, permítame decirle que el honor es mío. Yo me siento sumamente honrada, además de agradecida, que ustedes, entre las personas a quienes les da interés entrevistar, me hayan tomado en cuenta. Y voy a aprovechar entonces esta plataforma al máximo para compartir con ustedes, jóvenes, que es algo que también me apasiona, compartir con los jóvenes. Bueno, mire, en mi familia no hay trayectoria de abogados. Es más, yo no conozco ningún abogado en la familia cercana que yo pudiera tener como referente. Sin embargo, no sé si tenga que ver el hecho de que mi mamá es bastante elocuente, muy argumentativa, es racional, mi papá es más analítico y yo soy la hija del medio de tres hermanos, dicen que somos los hijos sándwich. No sé, sin entrar en las implicaciones psicológicas que eso pudiera tener, lo que sí yo recuerdo es que yo era como el paladín de la justicia para mis hermanos. Yo defendía tanto a mi hermano mayor como a mi hermana menor en cualquier pleito, en la calle, si estábamos jugando bueno, en la época esa ustedes no saben ni de lo que voy a hablar, la tiene, la lata, rayuela, todo eso que se jugaba, montar bicicleta, patinar en la calle, cuando uno podía andar en los barrios libremente.
porque no habían los peligros del mundo de ahora en la actualidad. Así que yo pensaría que es más un tema de mi carácter, de mi personalidad. Yo comencé a estudiar psicología. Yo no entré directamente en derecho. Es más, mi mamá trató de desincentivarme hacia el derecho, porque ella decía que era muy complicado, que la época en la que ella había pasado por la universidad tenía historias que no eran muy, para ella, no eran agradables respecto a la presión que se le sometía a las mujeres que estudiaban carreras como esa, como esta, etcétera. Pero yo lo tenía como siempre ahí, cuando ya iba como por tercer año de psicología, y no es que me quiero alargar, pero para que vean el contexto, eh, porque cuando uno se gradúa en la escuela secundaria, yo no sé si a ustedes les pasó, le hacen a uno una prueba, una evaluación psicométrica, le hacen una evaluación psicológica como para saber dónde está la vocación de uno. Eso en teoría te debe ayudar a orientarte en la vocación, es decir, a qué tienes inclinación por ciertas características. Y resulta que a mí me salieron un montón de carreras. La única que me salió más difícil fue la ingeniería porque me tomó más tiempo hacer la sobreposición de figuras geométricas en los espacios. Ese me demoró más. Entonces, la evaluación final me decía medicina, derecho. Yo podía estudiar derecho, psicología, medicina, menos recomendado la ingeniería, porque me iba a ser como más difícil. Entonces, sinceramente yo salí no más orientada de lo que, sino decía, bueno, esto no me ayuda mucho, porque ojalá uno piensa a la edad, cuando uno tiene 18 años, quisiera que te dieran, tú sirves para tal. Y ya, pues te ayudan, porque en ese momento, ya te digo, como no tenía un referente familiar, no era algo que yo traía como, y tampoco, entonces me ayudó mucho la evaluación esta, pero cuando después de estar como por tercer año de psicología y que mi vida da un vuelco porque yo me embarazo jovencita, bueno, jovencita, tenía 21 años, sin haberme casado, y eso fue como un escándalo en aquel entonces. Obviamente yo sé ahora ya, uno después cuando crece sabe que no era ni la primera ni la única, que eso no era, pero para cada uno y para cada padre eso era como todavía como una vergüenza y como qué va a ser de esta niña, y nadie daba un real por mí, pensaban que ya yo no iba a servir para nada porque había enredado toda mi vida. Cuando yo tomo control de mi vida, yo digo, yo voy a estudiar derecho. Eso es lo que yo siempre he querido ser y es lo que yo voy a estudiar. Y me puse en mi mente la meta de que el día que yo fuera a matricular a mi hija, porque fue una hermosa niña lo que tuve, cuando yo fuera a matricular a mi hija y llenar, tú sabes que uno llena una aplicación, ocupación de la madre, ocupación del padre, yo no iba a poner allí ama de casa, yo iba a escribir allí abogada. Así que fue una firme decisión y bueno, gracias a Dios pude cumplir con ese sueño. O meta, tal vez más una meta que un sueño, una meta autoimpuesta. Bueno, qué gusto escuchar eso. La verdad es que creo que ninguno de los que estamos aquí presentes sabía ese lado de la psicología y de su trayectoria y lo que la motivó a ser abogada y en verdad qué bien que pudo lograr esa meta. Porque la verdad es que gracias a que usted fue abogada, bueno, tenemos un par de conocimientos y experiencias que usted nos ha podido compartir como exdecana y la verdad es que hemos logrado conservar todas esas experiencias y el tiempo que nos ha dedicado. Pero bueno, siguiendo con la otra pregunta que Termino teníamos. la anécdota, yo fui mi primera cliente, Sí, ¿sí? Porque tuve que tramitar mi propia pensión alimenticia. qué bien. Otra pregunta es básicamente cómo fue ese primer contacto con la educación y si usted considera que la educación respecto a la abogacía que se impartía en aquel entonces era distinta a la que se ve en la actualidad y si tuvo algún profesor o en la universidad alguna figura en particular que la mejoró profesionalmente o a ser Sí, mejor persona y que la sigue inspirando. sí, sí, tengo varias anécdotas y tengo tres profesores que me marcaron muchísimo. Uno es el doctor Pedro Barzallo. El doctor Pedro Barzallo tenía
cierta forma de decir las cosas en aquel entonces, porque hoy día eso sería imposible que un profesor lo pudiera decir en un aula de clase, pero él no nos dejaba ni perder el tiempo y a veces recuerdo, y creo que esto lo dijo en varios cursos, varios años, ve a mi hijita, para la que no estudiaba o andaba, que llegaba toda arreglada, pero sin prepararse para el examen, y le decía, ve a mi hijita, usted es hasta bonita, vaya y cásese, que usted para esto no va a servir. Entonces uno le daba como temor. Hoy día ningún profesor te diría eso en un aula de clase, obviamente, y menos en una facultad de Derecho, pero él no lo decía en el sentido que nosotros lo podemos entender ahora, sino que no lo hicieran perder el tiempo y no perdiera el tiempo la joven tampoco, porque de qué le servía llegar tan arreglada si a la hora de contestar no contestaba nada, no sabía nada. Era un profesor que siempre ponía mucha presión y que te estimulaba intelectualmente porque admiraba mucho el esfuerzo. Yo recuerdo que para mí era sacarle a él en un examen oral de procesal civil, para mí eso, con decirte que la forma en que él me enseñó cuáles son las resoluciones judiciales, proveído, providencias, autos y sentencias, eso no, así no se me olvidó más nunca, era como las tablas de multiplicar, él decía, apréndaselas así, como las tablas de multiplicar, y así mismo yo las recitaba, me encantaba, la única manera de hacer examen oral con él era con el código abierto y bueno, era interesante. Otra profesora que me marcó muchísimo, la profesora Auremérita Guerra de Villalaz. La doctora Auremérita, nunca se me va a olvidar, yo como les dije, tuve que hacer mi carrera ya con una niña chiquita, ¿verdad? Y había veces que no tenía quien la cuidara. Yo la tuve que llevar conmigo a la universidad varias veces. Eso lo pueden recordar colegas hoy día que me dicen, esta es, mira tú, porque ellos tuvieron algunos que terminaban el examen primero que yo y la cargaban afuera para esperar y el profesor cuidándome a la niña allá adelante mientras yo contestando las preguntas rápidamente, porque a veces no nos damos cuenta que nuestros padres nos ponen todo en bandeja y nosotros ponemos la carreta por delante de los bueyes y nos enredamos nuestra vida, cuando la vida puede ser sencilla si seguimos como el ciclo natural de la vida. Cuando nosotros lo irrumpimos de alguna manera abrupta por cualquier razón, se nos hace cuesta arriba. Bueno, así fue para mí la carrera, cuesta arriba. Entonces, la profesora Auremérita, yo llegué tarde a un examen y le dije, profesora, mire que la niñera no llegó, la muchacha que me iba a cuidar la niña no llegó. Entonces, ay, ¿cómo no? Ella no me dijo ningún problema. Siéntese y conteste. Número 7, ya iba por número, o sea, ya habían pasado 3 preguntas, ¿no? Cuando ya yo iba a hacer el ejercicio. Y nunca se me va a olvidar que ella me dijo que sí, como no, y me senté y yo seguí contestando, pero cuando me corrigió sobre la base de las 10, no sobre las 7 que yo había podido contestar. No sé si me explico. Y para mí eso fue una lección de aprender a priorizar. Yo ya era madre, sí, pero yo había decidido ser una profesional también y yo tenía que aprender a resolver. A partir de allí yo llevé a mi hija conmigo cuando no llegaba quien la cuidara. Esta anécdota fue primero que esa que les digo, una vez que cuidando a la niña. ¿Por qué? Porque ella me enseñó que si ya yo había asumido ese compromiso, yo no podía llegar con excusas. O sea, de nada servía que sí, que si alguien me cuidó la niña o no me cuidó, eso era irrelevante, conteste su examen. Sí, perfecto, usted llegó tarde, contestó 7, pero el examen era sobre 10. Entonces, wow, eso para mí fue un golpe, pero me ayudó a comprometerme aún más. Y por eso a partir de allí, si no llegaba la niñera, mi hija iba conmigo para la universidad. Otro profesor, el profesor Miguel Antonio Bernal, porque era un profesor que daba clases de manera distinta. Con él se podía debatir sobre la realidad nacional. Él te estimulaba el pensamiento crítico porque siempre te estaba como apoyando de que de lo que estaba pasando, tú qué tenías que decir. No como algunos estudiantes que querían acusarlo de que él usaba su clase para hacer política. No, no se trataba de eso. Era un profesor que era como completo, o sea, era de una manera que tú podías dar la clase de derecho constitucional, tú podías dar el derecho constitucional, pero aplicado a la vida real, aplicado a qué era lo que estaba pasando y cuál era el análisis que se podía hacer de lo que estaba ocurriendo. Así que, bueno, tuve muy buenísimos, grandísimos profesores, pero puedo recordar esas anécdotas ya que la pregunta viene de mi contacto y de qué profesores me pueden haber marcado. Yo creo que esos 3 profesores me marcaron a mí para mi desempeño profesional. Con los 3 tuve después relaciones ya como profesional, como mujer adulta, y en mi vida, en la trayectoria, pues lamentablemente ya perdimos al doctor Barzallo,
pero los otros siguen vivos y todavía por ahí intercambiamos. Así que ese sería tal vez, me decías que si considero que antes y ahora sí considero que hay diferencia, aun cuando todavía hoy hay muy buenos profesores, la docencia no es la vocación para todos que era antes. Eh, Tal vez siempre ha sido una actividad mal remunerada. Vamos a empezar por allí, ¿sí? Así que en Panamá prácticamente nadie puede vivir solo de la docencia. Habría que ser ya en la etapa en la que uno ya se puede dedicar a eso porque se ha jubilado, entras a una universidad que, por ejemplo, pague bien la investigación y tú te dediques a eso. Pero de menos, por lo general, tú tienes profesores que además están ejerciendo, ya sea en un cargo público o ejercen la privada, pero trabajan, ¿sí? Así que eso también de alguna manera limita, aunque da las ventajas de saber la minucia de la materia, ¿verdad? La parte práctica de la materia, por el otro lado resta el tiempo que ese profesor puede intercambiar, interactuar, compartir con los estudiantes. Y definitivamente la docencia es mucho más que solamente transmitir el conocimiento frío que está en el libro o que está en los códigos, ¿no? Ese sería mi planteamiento, mi razonamiento al respecto. Claro, claro. La verdad es que sí, yo concuerdo con usted en el aspecto de que sí, todos tenemos algunos profesores que la verdad nos han marcado y nos enseñan anécdotas o también no solamente nos enseñan anécdotas, pero hacen una que otra cosa que nos hace pensar diferente o cambiar nuestro modo de ver las cosas para mejor. Y bueno, sí, también podemos decir que la docencia sí ha cambiado y por lo mismo queríamos su punto de vista acerca de ese aspecto. Y bueno, pasando al siguiente punto, queríamos hablar sobre sus primeros años en el Ministerio Público. Si nos puede comentar un poco cuál fue el primer cargo que ostentó dentro de esta institución y cuál fue su experiencia en este ámbito. Sí, bueno, yo empecé como tramitante, ¿sí? Yo entré primero como escribiente, que es el cargo primero, ¿no? Por debajo solamente está citador, el citador que pudiera conocerse como un mensajero, ¿no? Pero es como un citador. Después del citador viene el escribiente, que era, bueno, recibir a las personas, tomar la declaración, pero había un abogado o podía ser la secretaria judicial la que te va orientando y guiando lo que son el trabajo de cada día, ¿no? Te dan una serie de preguntas porque tú todavía eres un mero tramitante. Foliar los expedientes, armar las carátulas, todo eso, ¿no? Luego tuve la oportunidad de ser oficial mayor. Ya ese es un tramitante de otro nivel. Ya estaba estudiando derecho, ya uno pasas a otro nivel. Oficial mayor, luego salgo del Ministerio Público. También fui secretaria judicial en Fiscalía Superior, que esas son las que ven homicidios. Entonces ya, cuando ya tenía el título, ser secretaria judicial me permitió que, por ejemplo, tuve buenos jefes. Cuando tú tienes buenos jefes, aprendes muchísimo. Yo trabajé con gente muy estricta, siempre con gente muy exigente. Y trabajé a nivel de personerías y también luego en fiscalías de circuito y luego en fiscalías superiores. Y al estar en fiscalías superiores pude tener la oportunidad de hacer 9 audiencias con jurado de conciencia. O sea, son las audiencias de homicidio. Esa es una experiencia valiosísima que yo siento que también me ayudó a formarme. Pude usar parte de lo que había aprendido en psicología. No había hecho todavía la maestría en criminología que tengo ahora, que obviamente te da otros horizontes para analizar desde la victimología y desde el mismo derecho penal, verlo con otro enfoque y al criminal mismo, ¿no? Es diferente. Pero todos esos cargos me fueron dando experiencia, ¿no? Te dan oportunidad. Ya te digo, y un jefe que lo puedo recordar aquí, el entonces fiscal Rogelio Arosemena, me dio muchas oportunidades de ir a audiencias con jurado de conciencia, esas audiencias ante el segundo tribunal, en los que hay que pararse a con el defensor, o sea, poder tratar de condenar a una persona frente a 9 personas comunes y corrientes que sirven de jurado, 8 son 9, un,
una argumentación que, bueno, ahora es diferente, pero en aquel entonces había abogados muy histriónicos, ¿no? Y habría que estar, uno no podía caer en esa práctica porque uno era la fiscalía, la fiscalía tiene que hacer un caso muy razonado, muy objetivo, muy diferente, ¿no? Así que fue interesante, fue una escuela, eso fue una escuela para mí. Y luego, bueno, ya salgo del Ministerio Público y cuando vuelvo, cuando tengo una siguiente oportunidad para entrar, bueno, yo llegué a ser personera municipal, también llegué a ser fiscal de circuito, ya es diferente, ya es tú entonces manejando un equipo, una fiscalía, dirigiendo las investigaciones, teniéndote que presentar ante los jueces para sustentar tus causas. Y luego, después de muchísimos años después, entonces me toca el gran privilegio de regresar como la primera mujer procuradora general de la Nación en 102 años de vida republicana para romper un paradigma ancestral de que era un cargo solo desempeñado por varones, ¿no? Así que estuve siempre bajo la lupa. Es más, en mi periodo es la única vez que se han hecho encuestas. Esa cosa que uno nunca me hubiera imaginado una procuradora sometida a encuestas, pero ahí aparecía yo. Pueden buscarlo en los periódicos de esa época. Así que fue una experiencia interesante también. Yo siento que pude reivindicar mucho el papel de la mujer en un cargo de esta naturaleza, porque siempre se espera y se presupone que las mujeres somos histéricas o que somos flojas o que somos emotivas, etcétera. Entonces, yo creo que yo pude con el cargo hacer la representación que había que hacer, no solo por mi capacidad comunicativa y del dominio del idioma español, etcétera, sino también haber pasado por todos los cargos dentro del propio sistema para al llegar allí poder manejarme en condiciones de interpelación racional y sustantiva con el resto del equipo de trabajo, ¿no? Así que para mí yo creo, esa es una satisfacción que me queda, haber hecho un trabajo que reivindica a muchas mujeres y que demuestra que las mujeres sí podemos con cargos de ese nivel de exigencia. Claro, bueno, la verdad es que nos anima bastante escuchar esa experiencia y, bueno, toda esa trayectoria que ha podido sobrellevar. Muchas gracias, profesora, por esas palabras. Ahora le paso la voz a mi compañera Adriana, que continuará con la segunda parte de la entrevista. Como no, muchas gracias. Gracias Inés y Brian por la introducción, especialmente gracias a usted, Magíster Ana Matilde Gómez. Creo que es una experiencia totalmente grata poder conocerla y tener algún espacio con usted dentro de la universidad y ver otra faceta, ver otros comentarios, otras historias en este momento, que puede ser inspirador y también pues abre los ojos, ¿no? A muchas cosas que quizás por el lugar donde uno está no es algo que fluye en la conversación o que se conoce pues por el ámbito. Entonces creo que es algo muy grato y nada más para explicar un poco el segundo bloque de la entrevista, va a ser un poco más cronológico, pues de hechos puntuales que conocemos, que han marcado o que han también trazado su trayectoria. El primero de estos, pues usted ya lo comentó, se nos adelantó un poco, algo que no tenía precedentes, pues su historia como procuradora. Es algo que conocemos, fue una noticia bastante fuerte, grande en ese momento, y más ahora que conocemos toda su trayectoria desde el primer eslabón, es algo inspirador. Y sí queríamos entonces preguntarle cuáles fueron esos principales retos que afrontó como ese papel, si alguna vez pudo percibir algún tipo de diferencia, segregación o algún tipo de también algo positivo. Sabemos que ha sido ese punto de partida hacia la mujer, ¿no? Pero realmente verlo como un todo lo que tenga que decir en cuanto a esa experiencia, nos gustaría escucharlo. Sí, bueno, obviamente cuando se rompen paradigmas, yo asumo, por lo que percibo, tú me preguntas si hubo algún tipo de discriminación de género, si yo sentí si hubo algún sesgo de género, etcétera. Voy a contarles una anécdota. Como procurador, uno se sienta a veces en la mesa del Consejo de Seguridad Ampliado y yo llegó un momento en que era la única mujer en esa mesa. Y por supuesto, había comportamientos machistas. No se me va a olvidar que en ese momento, con un director de la policía, mientras yo estaba explicando
los índices de criminalidad y porque yo sustentaba que no había que bajar la edad de imputabilidad de los menores porque las estadísticas no demostraban con cifras que ellos estuvieran delinquiendo en más del 2% de la incidencia criminal. El director de la policía de ese entonces agarraba el periódico, yo estaba hablando en la mesa, hablando por supuesto con el enfoque criminológico y demás. Gracias. Si eso no es una postura machista en una mesa donde obviamente, claro, ellos tenían una visión de persecución criminal distinta al enfoque que quería yo transmitir en ese momento, y eso yo tenía que sobreponerme a eso. En otro gobierno me tocó con otros que lo que hacían era usar palabras soeces. Cuando yo estaba en la reunión o en la mesa, trataban como, obviamente pensaban que yo me podía sentir incómoda o disminuirme. Entonces uno tiene que estar preparada, una tiene que estar preparada para saber que cuando estás en esos roles, no estás como mujer, estás como procuradora, ¿verdad? Entonces hacerte respetar con tu conocimiento, con lo que tú puedes aportar, no permitir que nadie baje el nivel contigo y cualquier cosa, no participar de chistes inapropiados o de que te traten de cambiar como para que tú quedes entre si participas de la broma o no participas. No, lo que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y lo que no me parece, no me parece. Y uno pone un alto, ¿no? Por eso es parte también de mi carácter, obviamente. Así que eran experiencias que me demostraban sí el sesgo de género y cómo uno puede, en algunos que son machistas, otros no. Yo puedo contar la anécdota de haber trabajado 5 años de la mano derecha, era el actual procurador de la administración. Ustedes saben, no sé si lo saben, que su profesor Rigoberto González Montenegro me acompañó en esta experiencia como el secretario general de la Procuraduría, o sea, la mano derecha de una procuradora o de un procurador es su secretario general. El secretario general, de acuerdo a la ley, al Código Judicial, es el interlocutor entre el procurador y el público, entre el procurador y el resto del personal, ¿no? de la jerarquía dentro de la institución, no para los temas administrativos meramente, sino también para las grandes decisiones. Y es un profesional valioso a quien yo admiro, respeto y que me acompañó de una manera que bien merece la pena, bueno, como lo anecdótico de haber pasado por ahí acompañada con la visión esa que hoy ya, bueno, desde la década de los 90, ya en Harvard se ha hecho los estudios de qué bien se trabaja combinado el cerebro del hombre con el cerebro de la mujer, cuando uno arma equipos que son no solo multidisciplinarios en algunos casos, sino cuando son más de un género, o sea, inclusivos, cuando son los dos géneros funcionando, se trabaja mucho mejor, se tienen las dos visiones del mundo, y de verdad que eso para mí fue enriquecedor. Yo creo que si le preguntaran a él, yo creo que también fue una buena experiencia. Él siempre me lo recalca y me dice muchas cosas que aprendió de mí y yo muchísimas que aprendí de él. Así que, así como hubo cosas negativas, hay también muy positivas. Totalmente. Creo que es importante conocer estas historias de primera mano de personas tan importantes como usted, porque en el día a día, en estas instituciones públicas, se viven este tipo de tratos desde los escalones más pequeños, y tampoco pensar que porque una persona está muy arriba, está en los cargos de arriba, pues es algo que te ampara. Esto pasa en todas partes y creo que es importante hablar de eso. Muy de la mano de estos comentarios, pues después de esto también pasó un acontecimiento muy grande que pues entendemos que cambió su estilo de vida desde lo más personal y entrañable hasta algo cotidiano. Y pues esto dio paso a una gran etapa que es entonces, pues hablamos de la audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos que se sostuvo el año pasado contra el Estado panameño. Yo creo que fue una de las segundas fechas más importantes en ese momento. Queremos preguntarle. Si tomas en cuenta que la primera fue someterme al proceso injusto que uno sabía que era contraderecho. De hecho, unos años después, el procurador de la administración actual salió absuelto por los mismos hechos que yo, porque ya el caso de él no era político, y como lo pudo ver un juez sin presiones políticas, los dos firmamos la misma resolución, y él salió absuelto y yo salí condenada a 6 meses de prisión y 4 años de inhabilitación. Entonces, ese sería el primer episodio que marca y cambia, me da un giro en mi vida. Eso, como dice, un golpe de timón. Eso fue exactamente un golpe de timón, porque enfrentarte a la corrupción de esa manera y poder hacerle frente a la impronta mafiosa del señor Martinelli respecto a tomarse el Ministerio Público en ese momento, no era cosa sencilla, ¿no? Era
no solo como mujer, sino también como profesional, como ser humano, etcétera. Entonces, bueno, ahora tú vienes a otra etapa, la audiencia ante la Comisión Interamericana. Claro, que igual como nos menciona, a nuestro parecer ha sido una postura que quizás ha sido repetitiva. Entonces le queríamos preguntar, ¿cómo calificaba entonces usted ese comportamiento o el desenlace que tuvo el Estado panameño? ¿Cree usted también que este gobierno ha realizado un esfuerzo para poder solucionar aquellos cabos sueltos o poder dar un fin positivo a toda esta situación a la que usted tuvo que pasar? Creo que tenemos que hacer un poquito de docencia y explicar el sistema interamericano. Cuando ocurre un evento como el que ocurrió conmigo, un acto totalmente violatorio de los derechos humanos por parte de un ente como fue la Corte Suprema de Justicia en su momento, en una decisión dividida 4-5, en aquel momento, ¿verdad? Cuando se da eso, si el ciudadano que se ve afectado, en este caso mi persona, acude al sistema interamericano, tiene que hacerlo una vez que ya culminó el proceso en su territorio, ¿verdad? Entonces, esa etapa, eso ya estaba aquí, ya yo estaba condenada. Yo toco las puertas del sistema. Cuando tú vas a buscar justicia supranacional, tú puedes ir a dos, en este caso, uno de dos sistemas. Hay también el sistema europeo, pero el universal o el sistema interamericano. Yo fui al sistema interamericano, que es el que tiene que ver con los países de América Latina, la OEA. En la OEA existe lo que se llama la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa instancia que tiene su sede en Washington, Estados Unidos, es como si fuera el Ministerio Público, es como si fuera la Fiscalía. Ustedes saben que ahí tenemos una panameña también sentada, aunque ella no puede ver los casos de Panamá, pero tenemos pues el gran honor de tener a la ex magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño, designada por el gobierno panameño y electa o escogida allí en esa comisión. Bueno, esos 7 comisionados son como quien dice los fiscales del sistema interamericano. Entonces, todos los casos que llegan de todos los países del sistema interamericano tienen que pasar un primer filtro, que es lo que se conoce como para la admisión. Si un caso no pasa admisión, no tiene ninguna otra posibilidad. Allí muere, ¿verdad? Ya yo pasé esa etapa de la admisión del caso. Ellos tienen los casos de toda América Latina, así que eso tiene, se pueden imaginar, si en Panamá hablamos de mora judicial y de rezago, ustedes imagínense nada más lo que es allá en el sistema interamericano. Más o menos dicen, ellos estiman que el promedio de su rezago está alrededor, más o menos un promedio de 10 años. Yo este año se cumplen 11 años de haber presentado la queja y el 5 de febrero pasado se cumplieron 12 años de haber sido injustamente separada del cargo sin derecho a salario ni nada, mientras hacían la investigación, como si fuera una condena anticipada, porque era crónica de una muerte anunciada. Se sabía que las manos de la corrupción estaban, los tentáculos estaban metidos allí. Bien, una vez que uno pasa la admisión, puede venir, si el sistema considera irrelevancia o importancia o porque la víctima lo pide y el caso lo amerita, se puede o no dar una audiencia de fondo. Eso es lo que ocurrió con mi caso en marzo pasado, ¿verdad? Una audiencia de fondo. Y luego de la audiencia de fondo, todo esto es todavía en la sede de Washington, o sea, esto todavía es a nivel de la investigación, como si fueran los fiscales. Después de esa audiencia de fondo, tiene que venir lo que se conoce como el informe de fondo. Es allí donde, por lo general, históricamente ha sido así. Cuando hay una admisión y se da una audiencia, el informe de fondo no es muy diferente a lo que produjo la admisión. Si tu caso, cuando revisan los comisionados, no tiene ninguna posibilidad de ver que se ha afectado alguna norma, se ha violado alguna norma de la Convención Americana Interamericana de los Derechos Humanos o americana, tu caso muere ahí mismo. El mío ya progresó, ya pasó esa etapa. Entonces ahora estamos esperando el informe de fondo. ¿Qué ocurrió con la audiencia de fondo celebrada ante la comisión? Que la comisionada presidenta instó a las partes a un arreglo amistoso. Eso es completamente viable y factible dentro del sistema interamericano. El Estado panameño, cuando contestó, lamentablemente contestó sometiéndome a un cronograma que era una revictimización. Es decir, sin tomar en cuenta que ya yo he pasado todas estas etapas
para venir a decirme ahora que yo tenía que sentarme en un periplo como de 1 año, 2 años, con tal instancia, con la corte, con aquí, con el funcionario tal, a ver si se van cumpliendo, si mis peticiones, como quien dice, si lo que yo señalo tiene asidero jurídico en el derecho panameño y tiene respaldo en las pruebas. ¿Yo por qué me voy a someter a eso con el Estado panameño si ya yo salí de aquí, ya yo estoy en jurisdicción internacional? No tenía ningún sentido la propuesta que me hizo la Cancillería panameña, y en base a eso nosotros le dijimos a la Comisión Interamericana, no procede, esto es un acto de revictimización, ¿no? A ninguna víctima, en vez de mandarme un cronograma de reparación, lo que me mandaron fue un cronograma de sometimiento como a quien dice, a una tercera instancia, ¿sí? Así que en eso estamos ahorita, esperando el informe de fondo. Luego de allí, ustedes saben que del informe de fondo se pasa a la Corte Interamericana, que la Corte tiene su sede en Costa Rica, y ahí es ya donde nos sentaríamos, me sentaría yo contra el Estado panameño, por supuesto en este caso la Cancillería y los abogados que contraten, para entonces ya ante los jueces del sistema interamericano, que es a donde me había propuesto el gobierno panameño, que nunca hemos tenido una jueza allí, pero bueno, los detractores, porque ya ahora yo tengo un perfil político y obviamente hay gente que no quiere que yo siga avanzando. Hay gente que no quiere, bueno, uno tiene sus enemigos políticos, es más, dicen por allí que el valor de una persona se conoce por el tamaño de sus enemigos. Así que usted imagínense, ¿no? Si no tendré los detractores, porque bueno, cuando uno va a los cargos y hace lo que tiene que hacer y habla con la verdad, decía Ramón y Cajal, si no tienes enemigos es que nunca has dicho la verdad. Entonces, a ver, seguimos. Claro, entendemos totalmente. Ya hemos visto una línea de acontecimientos, empezando pues por la destitución totalmente trágica de la Procuraduría, el proceso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que usted ha mencionado, pues el retiro de la candidatura ante la comisión. Y recuerden que hubo algo en esa condena, que es una parte, como esto es un lex diarium, como es para aprender derecho. El exceso, miren ustedes cómo sería aquella condena del 2010, tan manipulada la justicia, que en el apuro que tenían por tomarse el Ministerio Público, no les importó violar tanto la ley que, a ver, yo fui condenada a 6 meses de prisión. ¿Y por qué buscaron la prisión? Claro, ellos no querían que yo me revictimizara, pero lo hicieron porque lo que buscaban era la pena accesoria. Y ustedes saben muy bien, como estudiantes de derecho, que no hay pena accesoria si no hay pena de prisión. Las penas principales son prisión y multa, ¿verdad? Entonces, la pena de prisión es la única que acarrea o que puede conllevar la pena accesoria de inhabilitación. Pero, ¿qué dice el Código Penal? Que nunca, nunca está en nuestro derecho. La pena accesoria puede ser más grande que la pena principal. Y yo fui condenada a 6 meses porque era el mínimo, porque no les interesaba, a ellos no les interesaba ponerme en la cárcel porque me iban a convertir en una víctima. Lo que les interesaba era poder colocar la accesoria, pero la hicieron por los 4 años del periodo de gobierno que faltaba. Mire si eso no era político, eso estaba clarísimo. Y no les importó violar la ley. Por eso fue que hay otro elemento en derecho que es bueno para ustedes y que no lo tienen ahí en el recuento. Cuando yo gano las elecciones como la mujer más votada, la que más votos recibió en el país ese año, yo voy a la corte a pedir activar un proceso que se conoce como rehabilitación. Ya yo fui rehabilitada, porque además allí sometieron incluso al que había sido el ponente de mi proyecto, ¿verdad? Que no solo había sido el magistrado Moncada, el presidente de semejante corte ahí haciendo, digo yo, el ridículo, pero haciendo sus veces de paladín de justicia torcida y corrupta, sino que hicieron que ese que había proyectado, había hecho el proyecto, que fuera el que leyera la rehabilitación como un acto de escarnio público, ¿no? Encima de, ya no está ahí en el sistema judicial, en el Poder Judicial. Pero bueno, es una anécdota que quiero que les quede, porque ustedes como estudiantes de Derecho, cuando estudien el caso, mi caso ha sido de estudio en muchas facultades de Derecho y muchas, en procesal penal, lo han visto en procesal, lo han visto en Derecho Constitucional, etcétera. Ese es un elemento importante donde se ve la mano de la corrupción, porque no les importó violar el código, ¿no? No les importó violar la norma que tan claramente dice
que nunca puede la pena accesoria ser más mayor que la pena principal. Seguimos. Así es. Ya después de este recuento, pues, que es totalmente jurídico, hemos visto los tecnicismos y pienso yo que podría hasta decirse que es algo sistemático. Quisiéramos darle como una vuelta de 360 y preguntarle cómo ha sido para usted, pues, como persona, como profesional, como parte de su familia, tomar ese balance entre tanta oposición a nivel político, también cómo usted ha mantenido ese ímpetu para seguir adelante y, claro, tener el timón bien agarrado ante todas estas adversidades que nos ha contado. Bueno, yo creo que mi vida yo la he conducido con un norte que para mí es importante, o unos 3 pilares que puedo compartirles aquí. Siempre tener las metas claras. Es decir, no importa cuántas incidencias hay en el camino, yo tengo una meta clara de hacia dónde yo voy. Otra importantísima, porque el ser humano es un ser biopsicosocial, uno no es solamente mente, uno no es solamente cuerpo, uno no es solamente espíritu, tener el espíritu en calma. Es decir, no permitir que cualquiera te robe la calma, como se dice comúnmente o coloquialmente. Así que tener metas claras, un espíritu en calma y sobre todo esto que les voy a decir, convicciones firmes. Cuando uno tiene sus convicciones firmes, nadie te hace dudar cuando se trata de hacer lo correcto. Cuando uno tiene las convicciones firmes, uno está muy claro quién es el que está equivocado. ¿Eres tú o soy yo? Lo que tú estás haciendo no es correcto. Tú piensas que a mí me va a dar pena que porque tú me condenaste, no, si es que el que violó la ley fuiste tú. ¿Tú crees que a mí me va a dar pena porque tú fuiste el que me insultaste? No, si es que el que me insultó fuiste tú. Entonces hay que tener como esa capacidad de poder comprender el contexto de las cosas que uno vive. Uno entiende perfectamente ya a mi edad y al nivel que yo tengo y por la trayectoria que he tenido, que existen en la vida los enemigos naturales, los enemigos que son coyunturales y los enemigos que son estratégicos. No, uno no puede ir por la vida solamente recibiendo rosas. Si te dan rosas, te las dan con sus espinas. Entonces lo que hay que estar preparado para saber de dónde viene el ataque y poder comprender el contexto de lo que estás viviendo. Y no olvidar nunca también que por ser mujer, no es que sea imposible, pero me es más difícil. Todas las luchas, todas las metas, porque estamos en una sociedad todavía machista, todavía androcéntrica, en verdad, todos esos esfuerzos y todos esos logros, ya que no soy una mujer sumisa y que no soy una mujer que tranza con la corrupción, voy a tener siempre mis detractores y mis enemigos, que son naturales, coyunturales y estratégicos. Muchísimas gracias por esos comentarios, Magíster. Y ha mencionado algo que realmente es muy importante, que es la decisión frente a cualquier cosa que nos pasa a nivel personal, profesional. Es una seguridad que hay que tener de adentro hacia afuera. Y eso nos lleva pues al siguiente punto, que es un tema que ha tenido mucho auge en el presente, pues por las redes, por la difusión de información que hemos tenido actualmente por la naturaleza de nuestros tiempos, pero es algo que siempre fue tema y que ahora esté más reproducido no quita que pues haya un antecedente, y es el tema del rol de la mujer en la política, que es algo que hemos hablado ya, específicamente el manejo en Panamá. ¿Cree usted que pueden existir políticas públicas nuevas a favor de la mujer que puedan ser implementadas en nuestro país? Más específicamente, pues, ¿cree usted que sea necesario un ministerio de la mujer, viendo todo lo que ha pasado? Hace poco vimos un caso del embajador de México, que es una noticia muy nueva, y queremos saber cuál es su opinión frente a instituciones que deberían ser creadas o quizás hay que fortalecer las que ya existen. ¿Cuál es su perspectiva en este punto? Bien, la pregunta se origina en si yo creo que puede haber políticas públicas encaminadas hacia fortalecer la participación política de las mujeres y distintos roles que las mujeres pueden jugar en sociedad. Bueno, la respuesta es sí. Sí puede haber, pero sí participan más mujeres. Lo que no es posible es que cambie la visión androcéntrica, es decir, enfocada en el hombre y su desarrollo. Lo que no es posible es que cambie la visión o la concepción machista de la interpretación de las cosas si solamente toman las grandes decisiones hombres y siempre hombres.
y hombres y más hombres. En la medida que más mujeres puedan participar, habrá esa visión, esa cosmovisión que implica una visión compartida. Como les decía hace un rato cuando hablaba de mi paso por el Ministerio Público y la experiencia de trabajar con la visión de un hombre y la mujer, es la posibilidad de que las grandes decisiones se tomen por las dos personas que ocupan, que son de la naturaleza, o sea, la visión del hombre y la mujer. El mundo no es solo de hombres, el mundo es de hombres y mujeres. Entonces, una visión compartida y mujeres tomando decisiones, más mujeres en espacios de verdadera toma de decisión. Porque lo que yo siempre insisto y digo es, ya nosotras hemos participado suficiente en las preguntas de si decoramos la mesa, si ponemos flores, si para el evento tal micrófono o que nos vistamos así o así. No, eso no es lo que queremos que nos pregunten, es cuáles son los temas a desarrollar, quiénes van a ser los que van a participar, de qué temas vamos a hablar. O sea, nosotras queremos que nos pregunten y participar de las cosas sustantivas, porque para eso nos hemos educado. Nosotras, rápido en la historia panameña, la mujer comprendió desde la década del 30, 40, digo, y sobre todo recuerden que desde la década de los 20 había el esfuerzo feminista de Clara González de crear un partido feminista. O sea que no es que las mujeres estábamos dormidas, pero nosotras no fuimos ciudadanas de pleno derecho hasta el 46 que pudimos votar. Así que no participamos de las grandes decisiones políticas. Así que ahí hay un rezago histórico de la participación de la mujer. Así que sí debe haber, sí puede haber, pero eso implica mayor participación de mujeres. En la medida que las mujeres no estén tomando las grandes decisiones, no va a cambiar la visión que hay. Respecto a si debe haber un ministerio de la mujer, bueno, está el Instituto Nacional de la Mujer, ¿verdad? El INAMU, y yo diría que si se fortalece, porque como ustedes ven, depende de quién lo dirija. Allí hay ahorita una magíster muy comprometida. Entonces, no puede ser que las instituciones dependan solamente de que llegue alguien con firmes compromisos en los temas. Tiene que haber instituciones fuertes, no personas fuertes que dirijan las instituciones solamente, sino instituciones fuertes que resistan a cualquier persona que venga a dirigirla, pero también empezar a cambiar de que no las vayan a dirigir personas que no conocen los temas. Hay que prepararse y dominar los temas bien. Las políticas de mujeres, a veces tengo la duda si creando una sola institución se piensa que con eso ya se agotó el ejercicio y lo necesario y cae en el olvido. Si mejor transversalmente el tema de género participa en todo lo transversal, en todo lo de la gestión pública y la gestión y toda la acción nacional, de repente es mejor que solamente decir que porque se creó el ministerio ya vamos a estar mejor. Así que es un debate, ¿no? Es todavía un análisis que habría que hacer. Puede ser que por el rezago sea necesario y lo que uno en un momento concibió como que sí, el Ministerio de la Mujer puede ser una necesidad. Después ves la burocracia y dices, podría empantanarse en la burocracia. Yo prefiero tener entonces transversalmente una política integral que comprenda el tema de la participación de la mujer a todo lo largo y ancho de toda la gestión pública. Así que, bueno, es discutible, es debatible. Sí. Haciendo referencia a eso último que ha mencionado, creo que se ha visto hasta en las aulas de clase. Lo puedo decir yo por experiencia, en la mayoría de mis clases hemos sido 19 chicas, tenemos a 3 muchachos en las clases, los profesores hacen mención a ello, y muchas encuestas también a nivel nacional han mostrado pues ese interés intelectual y educacional que han tenido las mujeres. Pero es esa parte que dice usted de la práctica y de la participación en estos puestos que hará la diferencia. Y también hay que comprender que los varones tienen otro rol social que siempre han tenido, y es el de ser considerados proveedores. Eso los obliga a entrar al mercado laboral mucho más rápido que las mujeres. Por lo menos hace muchos años era así, o hace varios años era todavía más fuerte esa presión sobre los varones. Hoy día las mujeres aportan a las economías familiares tanto y a veces más que los propios varones. Pero originalmente al hombre se le veía solamente como el proveedor, por lo tanto abandonaban a veces los estudios porque no podían con la doble carga. Y las mujeres, una vez que se dio la apertura para el estudio, lo comprendieron desde siempre. Ahí están las estadísticas de la Universidad de Panamá. La matrícula de mujeres siempre ha sido superior a la de varones y el egreso también, porque obviamente por las presiones sociales, ya les digo, muchas veces el varón
tiene que abandonar el estudio para convertirse en un proveedor desde el punto de vista económico, ¿no? Así que entra al mercado laboral y a veces rezaga los estudios. Así es. Ya con este último comentario paso entonces la palabra a Inés, que va a cerrar ya con el último bloque con dos preguntas de actualidad, que es algo muy relevante y que queríamos tocar en la entrevista. Así que Inés, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, Magister, le queríamos preguntar un poco sobre su último rol. Hablando de romper paradigmas, todo lo que usted ha hecho y todas las enseñanzas que nos ha podido brindar como rol hacia la mujer. Básicamente su rol como decana en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA, lo cual fue muy significativo para todos nosotros jóvenes, creciendo en una nueva era. Básicamente queríamos saber cómo fueron sus últimos días ejerciendo como decana de la facultad y si usted cree que hubo una transición fluida debido al repentino cambio al decanato. Y también para cerrar, si usted tiene algún mensaje o palabras para los estudiantes de la facultad que hemos podido convivir con usted por los últimos años. Y bueno, eso sería todo. Bueno, no, transición fluida no, porque precisamente el evento fue abrupto y al irrumpir de manera abrupta no me permitió tal vez ni siquiera hacer una despedida como me hubiera gustado hacer, no solo de mis alumnos, o sea, alumnos en el sentido de todos, ¿no? Un decano cobija bajo sus alas a todos, incluso a los que no les da clase, aunque no esté dando clase. Así que tampoco con los profesores, o sea, no hubo esa posibilidad. Esa irrupción abrupta impidió que hubiera una transición fluida. Pero dicho esto, el mensaje más importante que yo quisiera dejarle a los estudiantes es que no se den nunca por vencidos. No importa cuántos obstáculos en la vida tengan, siempre se pueden superar. No importa que todo parezca oscuro, no importa que te tropieces y que te vuelvas a tropezar. Es importante levantarse y levantarse con dignidad. Habrá personas en la vida, siempre te vas a encontrar con personas, algunas que no te van a comprender, otras que no te van a aceptar como eres, otras que sin saber por qué estarán en contra tuya. Pero si tú tienes un espíritu en calma, tienes convicciones firmes y tienes metas claras de hacia dónde debes llegar, a veces el camino te pone una piedra y lo único que tienes es que sortearla, pero tienes que seguir avanzando. No te puedes detener por aquellos que quieren bloquear tu ascenso o tu camino. Tú tienes que seguir avanzando. A veces será necesario un pequeño alto, bajar la velocidad, pero nunca detenerse, nunca detenerse. Seguir adelante porque de eso se trata la vida. No todas las cosas que le pasan a uno van a tener explicación. No todas hay por qué comprenderlas. Mire, la vida permite que siempre la verdad salga a flote. Nada queda oculto bajo el sol. Eso lo dice la Biblia. Entonces es importante seguir avanzando, no permitir que las mezquindades te detengan, porque de eso se trata incluso el estudiar derecho. No solo van a ser tus propios problemas y tus causas, van a ser las causas de tus clientes. Y a veces sentirás que estás luchando contra el sistema y luchas contra el mundo entero, pero tienes que seguir adelante y usar tu intelecto, tus profundas convicciones, la ética siempre, para pelear en buena lid. No importa cuán bajo sea el golpe que te den, no importa cuán disruptivo sea en tu vida, cuán intempestivo sea, aunque no te lo esperes, dentro de ti hay la capacidad, si tú te has preparado y te has formado, dentro de ti hay la posibilidad para levantarte de esas cenizas y salir adelante y ser cada vez una mejor versión de ti misma. Y que esa experiencia te ayude a ir perdiendo ingenuidad y saber que el golpe puede venir de donde tú menos te lo imaginas. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Y para cerrar, nosotros estamos muy intrigados y curiosos también para saber qué es lo que le espera en este año 2022. Si tiene algunas aspiraciones, incentivos o dónde la podremos ver próximamente. Bueno, yo también me estoy haciendo esas preguntas.
cuando a uno en la vida te da ciertos estremezones, no queda más que como la naturaleza cuando una vez que el árbol da sus frutos, vuelve y comienza el ciclo, ¿verdad? Entonces es lo que viene la recomposición, el reinventarse a uno mismo. Hay que analizar las circunstancias. Pareciera que me siguen orillando a que yo soy persona política y que yo tendré que dedicarme solo a la política. Yo creo que hay muchos espacios en los que yo puedo todavía aportar. Vamos a ver cómo se dan las circunstancias. Hay acontecimientos que se están ahorita desencadenando de una manera de esa, como cuando tú le das un punto a la media. Hagas así que no alen hilo, no se acuerdan, sus abuelas decían, no ale hilo, cuando tienes un hilito en el vestido, corta con tijerita, no ale hilo. Bueno, hay como, por ahí se ha soltado como un punto de media y se están desencadenando eventos que pareciera que pudieran estar acomodando las circunstancias para que pudiera haber una nueva participación política. No lo sé, en este momento no lo sé, no era un plan preconcebido para mí, así que pues solamente me toca estar lista para poder servir donde mejor se pueda. Muchas gracias. Poderoso y realmente conmovedor mensaje, Magíster. Agradecemos profundamente su participación, profesor Ana Matilde Gómez. Realmente, de verdad, esperamos que esta entrevista pueda esclarecer las dudas sobre la solidez, la integridad y sobre todo la moralidad sobre su persona, sobre su figura. Magíster, gracias en verdad por inspirarnos y por orientarnos no solo a nosotros los estudiantes de Derecho, sino a la juventud en general. Quién sabe, probablemente esta entrevista la vaya a escuchar una joven y la vaya a utilizar como fuente de inspiración. Así es, y decirles que siempre, mire, aunque nadie dé un real por ustedes, si ustedes creen en ustedes mismos, van a salir adelante. Yo lo viví, es duro, no es fácil, pero no es imposible, no es imposible. Gracias a ustedes por esta oportunidad y decirles que no importa dónde yo esté, el rol que yo ocupe o desempeñe, o si estoy dedicada o me retiro de la vida pública, donde yo esté, ustedes siempre van a poder contar conmigo. Muchas gracias. Y también, básicamente, yo creo que puedo hablar por todos nosotros de la Facultad de Derecho, que agradecidos por su tiempo, el tiempo que nos dedicó a todos los proyectos que queríamos realizar, a todas las juntas directivas en la cual nos compartió sus experiencias y nos ayudó a formarnos también como estudiantes y futuros abogados. Y bueno, esperamos poder tener una convivencia con usted en el futuro prontamente. Así que muchas gracias por Ustedes me saben localizar y yo estoy siempre lista, como las niñas guías, siempre listo. Bueno. Un beso y un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Hasta luego. Igualmente. Cerramos telón, pues. Cerramos telón.